Seguimos en Mañana Sí. Mucho se habla de dónde. Nadie la vio venir, la de Milei, nadie vio venir ese 30%. Todo el mundo está hablando de dónde vienen los votos, si es de los jóvenes, si es de los sectores más vulnerables, de dónde sacó Milei ese 30%. Y para analizar un poco las pospasos, estamos en comunicación telefónica con Leandro Bruni. Él es sociólogo y politólogo de la UBA y trabaja un poco en esto, en consultoría política. Hola Leandro, ¿cómo estás? Lucía Genovesi y Jorge Maure te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. ¿Qué lectura haces vos de este fenómeno Milei? ¿De dónde sale, digamos, este fenómeno, este 30%? Bueno, ahí hay dos cuestiones para conversar. La primera es si sabíamos o no sabíamos, un poco lo que decías al principio, de este fenómeno, si lo pudimos alertar o no, y en segundo lugar, cuál es el origen o de dónde surge este fenómeno. En primer lugar, si sabíamos o no, hay que ser honesto con las tan atacadas encuestas y estudios. Desde el principio de año nosotros sabíamos varias cosas. La primera es que había un escenario de tercios. Eso estaba claro desde el principio de año. Por ahí, en las últimas semanas, ese escenario de tercios parecía achicarse, o sea, parecía volver la tan mentada polarización, pero seguía estando vivo. Nunca se lo terminó de decir que había desaparecido. Entonces, había un escenario de tercios que se veía venir. En segundo lugar, sabíamos que Milei estaba dentro de ese tercio, digamos, entre esos tres candidatos más votados. Lo que no estaba claro, por un problema de objeto de estudio, del doctorado, que es cada vez más impredecible, más volátil, es cuánto iba a tener en términos de porcentaje. Pero sabíamos que iba a estar o primero, segundo, tercero, que no es poco decir, ¿no? Porque esto no son ciencias exactas, es una ciencia social, entonces es complejo determinar el punto exacto, pero sabíamos que iba a estar. Después, respecto a Patricia Bullrich, sabíamos también que, por lo menos las encuestas que yo veía, que la mayoría eran de público conocimiento, en 9 de cada 10 encuestas se daba arriba Patricia que Horacio. Sí. Entonces, eso también era conocido. Lo que por ahí nos impacta, a mí me sigue impactando, es que Horacio haya sacado 10 puntos, o sea, 5 puntos más que Grabois. Eso sigue siendo impactante, para mí incluso a 3-4 días de haber tenido la elección, pero digo, esto es información que ya veníamos trabajando, que veníamos sabiendo. Obviamente los resultados en las elecciones provinciales nos desorientaban un poco en ese sentido, pero yo recuerdo hace alrededor de un mes, hablé con un colega de ustedes y me preguntaban si con el resultado de las provincias se había pinchado el fenómeno Milei. Y yo le decía, nosotros tenemos que entender que ese fenómeno es un fenómeno outsider y personalista. Entonces no podemos medir lo que pasa sin esas dos variables. O sea, sin Milei en la lista no podíamos saber lo que pasaba realmente. Es como que vos digas, tomo un vaso de agua con azúcar y engordo. Sin azúcar no engordás porque es agua. Bueno, en las listas provinciales faltaba la variable explicativa, que era el candidato outsider y personalista. Entonces, eso nos desorientaba, pero esta lógica nos permitía decir, ojo que por ahí sigue estando más vivo que nunca. Bueno, lo hemos reflejado en el 30% del domingo. Después, lo segundo que me decías, de dónde surge esto, bueno, lo interesante cuando uno estudia la composición del electorado, uno podría decir, bueno, deben ser sectores ricos, de derecha, hombres, y sin embargo cuando uno se pone a ver el resultado, digamos, la composición del electorado, ve que hay mujeres también, sí, hay sectores ricos, adinerados por eso, sí, pero también la gran mayoría son papelizados, pobres o desplazados del sistema. Lo interesante es que ese voto era propio peronista hasta esta elección, y ahora cambió. Bueno, ahí hay algo que es un problema de representación, y creo que es el punto más débil o lo que al peronismo más le molesta, le complica en este resultado electoral, ¿no? Leandro, a ver, saco por lo menos dos puntos importantes que vos acabás de mencionar. Por un lado, este tema de que esté primero, segundo o tercero. A ver, que esté primero no es un dato menor. Una cosa es que esté tercero, segundo, y otra cosa es que directamente haya marcado, por lo menos, y esté en punta, o por lo menos haya tenido un gran caudal de voto. Eso también marca un poco los análisis que vos venías haciendo. Y por otro lado, el tema de que haya directamente atravesado todas las clases sociales, ¿no? Este personaje territorial también muy exactamente, y eso es lo que más impacta, ¿no? Cómo ha generado, digo, uno recorriendo la calle y escuchando gente por ahí, vendedores ambulantes diciendo yo voté a Milei, ¿no? Tal cual, y ahora te lo dicen sin la vergüenza que se registraba antes, el llamado voto vergonzante, que no te dicen a quién van a votar. Bueno, ahora te lo dicen.
Eso me permite también aclarar algo que por esto se está diciendo mucho, una hipótesis que se está trabajando mucho, de que para octubre muchos de los que votaron a Milei, que ahora lo hicieron como para dar un signo, mostrar un poco de miedo a la clase política, y en octubre lo van a cambiar. La verdad es que el comportamiento electoral no funciona así. No. Nadie que vota a un ganador que ganó, cambia su voto. Es como, es muy sentido común también. Si vos hice algo, te generó un triunfo, un rédito, o saliste como ganador, no lo vas a cambiar. Vas a seguir apostando a ganador. Como esa frase del equipo que gana no se toca, bueno, sí. Es exactamente lo mismo. Quizás haya un porcentaje, pero puede ser ínfimo. Entonces, lo más probable es que esto de Milei del domingo haya sido un piso, no un techo. Sea un piso y esa gente siga votándolo. Como también pasó con Patricia Bullrich, porque hay que decir una cosa. Un punto es el resultado concreto y otra cosa es cómo se lo comunica. Patricia fue muy astuta en mostrarlo del domingo como un éxito, como un triunfo. Vos ves el búnker de Milei y ves un ganador. Ves el búnker de Patricia, bueno, con Horacio, pero la ves a Patricia y es una ganadora. Sí. ¿Qué dijo ella? Yo gané, ¿por qué? Porque gané una interna, pero gané. Eso es lo importante. Horacio no podía mostrar un triunfo, obviamente, y lo paradójico es que Massa no pudo mostrar un triunfo. Sin embargo, fue el segundo candidato más votado en términos personales. Sí. Ese fue un error estratégico, no mostrar eso como una victoria. Después, lo que vos me decías al principio de salió primero, tengamos en cuenta que entre Milei y Massa no hay 30 puntos. Son pocos los puntos de diferencia. Sí. Lo que pasa es que lo que se comunicó mucho es el gran triunfo de Milei. Por eso yo decía, hay que distinguir el porcentaje o el número obtenido con la comunicación de eso. El gran éxito fue la comunicación, no el punto obtenido. Así que, digo, lo interesante también en eso es el 30% que no te votó. Ahí es donde yo creo que es el punto a mirar, que los candidatos de acá a octubre van a intentar buscar, porque en ese 30%, que en términos nominales son 11 millones de votos, sí. La democracia argentina perdió en 40 años de democracia 11 millones de electores, es un montón. Lo van a tener que buscar de acá a octubre. Tengamos en cuenta que en esos que no fueron a votar tenés dos claros grupos. Uno es el que no le interesa la política, y que si vos le pones un partido de fútbol el domingo, va a preferir no ir. Si vos le pones un partido de póker, preferir no ir. O sea, no le interesa la política. Cualquier cosa es más interesante. Y el otro grupo es el que le interesa la política, que no fue para mostrar, con su ausencia, dar un signo político. Bueno, los tres espacios van a tener que ir a buscar, van a tener que ir a pescar a ese estanque con incierta eficiencia, ¿no? Porque habría que ver cómo les resulta. Pero bueno, de cada octubre lo veremos qué pasa. Y hablando de pescar, digo, vos hablabas muy bien que hay un voto que en realidad que lo perdió, si se quiere, Unión por la Patria, que es el de los sectores vulnerables o el peronismo. Sí, sí. Pero también hay una Patricia Bullrich que la tiene difícil en términos de Milei porque los dos pescan en la misma pecera en algún punto. Quería saber cómo veías vos eso, de dónde ir a buscar los votos. Algunos dicen que Horacio Rodríguez Larreta tiene un voto como más moderado, que no iría todo para Patricia Bullrich. También está ese 5 o 6% de Grabois que vale mucho. Sí, acá la pregunta a responder es ¿quién representa más el cambio? Esa es la pregunta de octubre. Cuando creo que fue a fin del año pasado, principio de este año, pero lo vengo actualizando, hice un estudio sobre los resultados en elecciones presidenciales en Latinoamérica. Con cada nueva elección lo actualizo, estaba publicado en El Estadista. Y lo que yo quise ver ahí es quién ganaba las elecciones. Porque, ¿se acuerdan que se hablaba de giro a la izquierda en un momento, giro a la derecha? Bueno, la hipótesis fue, ¿es un giro a la izquierda o es un giro a la oposición? O sea, ¿los electores están votando lo más diferente o están votando una ideología política? Y el resultado fue que de las últimas 20 elecciones presidenciales en Latinoamérica, de los 20 países en Latinoamérica, el 75% fue un voto a la oposición. De derecha a izquierda, no importa, voto a la oposición. Entonces, los latinoamericanos esto sirve para ver la tendencia macro, ¿no? Porque también incluye en Argentina, pero es como un clima de época, se podría decir. Están votando a lo que más a lo que menos se parece a que está gobernando, o sea, el más diferente. Bueno, en Argentina está pasando lo mismo. Entonces, la pregunta va a ser, ¿quién es el más diferente? ¿Quién representa más el cambio? Y ahí la pregunta es, si lo decimos entre nosotros, ¿quién representa más el cambio a lo que está gobernando ahora? ¿Patricia Bullrich o Milei? Bueno, muchos electores están contestando Milei. Con coherencia, ¿no? Están contestando lo más diferente es este tipo. No Patricia, que es diferente, pero no es tan diferente como él. Bueno, eso va a ser un poco la pregunta. Si Patricia logra recuperar la identidad de Juntos por el Cambio, de cambio justamente, porque
fíjense que tuvieron dos problemas junto por el cambio en esta campaña. Perdieron la identidad de Juntos y perdieron la identidad de Cambio. Sí. Entonces, de acá a octubre, yo creo que la variable Juntos se va a recuperar. Ya hubo pruebas de eso, reuniones, Horacio ya creo que, digamos, mostró predisposición, apareció Macri, Juntos va a estar. Ahora, la pregunta va a ser si Cambios, o Junto por el Cambio, va a volver a tener esa identidad de ser lo distinto a lo gobernante. Si Patricia logra eso, va a tener un buen camino. Si no lo logra, va a mantenerse más o menos como se fue. Lo importante también, tengan en cuenta que el sistema electoral, si vos sacás 40 con diferencia de 10, ganaste. Sí. Y le está 10 puntos de eso todavía. Pero con este escenario de tercios, va a ser complicado que alguien gane en primera vuelta. Por ahí pasa, pero va a ser complicado. Entonces, posiblemente tenemos un escenario de balotaje. Ahora, la pregunta es, Patricia quizás no es una gran elección en octubre, pero llega un balotaje. De ahí la pregunta es, ¿y el kirchnerismo quién va a votar en esa situación? ¿A Patricia o a Milei? Bueno, son todas incógnitas que tenemos, son todas interrogantes que tenemos de cara a octubre y de cara a noviembre también, ¿no? Estamos hablando con el licenciado Leandro Bruni, sociólogo, politólogo, tratando de entender un poco cómo es esta dinámica o qué es lo que está pasando pospaso, ¿no? con esta elección que por lo menos ha quedado por lo menos ahí como ha generado como un sacudón. Leandro, ¿cómo entendés, digo, el fenómeno de Milei seguidores? Porque uno cuando va o observa distintos actos políticos ve la militancia, ve justamente la liturgia, ¿no? Peronista, sí. La liturgia del PRO. ¿Cómo se puede leer a los seguidores de Milei? Digo, ¿están buscando un líder como mesiánico? ¿Cómo interpretás todo este fenómeno? Hay una categoría ahí, la de militancia, que va a tener que ser revista por la literatura, por nosotros los académicos, digamos, ¿no? Por los que nos dedicamos a la investigación y demás, porque ya remite a una categoría del siglo XX, y vos ves a los que están ahí en los actos de Milei, o quienes lo siguen, o quienes están en redes, y no se caracterizan por ser militantes en el sentido tradicional, claro. O sea, no hay una fuerza identitaria común, que todos tengan algo en común, sí, que lo votan a Milei, pero eso podría tranquilamente cambiar. Lo interesante es que él habló con distintos mensajes a cada uno de esos sectores. Vos haces un corte de vuelta analizando quiénes están ahí, y tenés algunos sectores vinculados a ¿cómo se llama?, la familia militar, ¿no? Que eso fue muy evidente. Tenés algunos sectores, como decíamos, que por ahí fueron expulsados del sistema o que trabajan en todo lo que tiene que ver con aplicaciones, ¿no? De mensajería o de comida y demás. Y después tenés gente que no logró la representación o que perdió la representación tanto del kirchnerismo como de Juntos por el Cambio. Porque también, otra cosa que teníamos claro desde el principio de este año, el año pasado no estaba tan claro, pero este año sí, es que si el año pasado decíamos que Milei le comía Juntos por el Cambio, desde enero de este año, en las encuestas públicas, no nada personal mío, encuestas públicas ya mostraban que Milei comía de los dos. Y eso lo viste el domingo también, digamos, sectores que no estaban representados por un motivo o por el otro, que logró ser canalizado por Milei. Después lo de mesiánico es característica del liderazgo de él, populista, mesiánico, populista de derecha, ¿no? Obviamente, que logra ser muy efectivo, pero podría haber sido de otra forma. Es interesante, el otro día estaba leyendo el último libro de Francis Fukuyama, ¿se acuerdan el que había dicho la frase de el fin de la historia en los 90? Francis Fukuyama publicó hace un tiempo un libro sobre la crisis que tiene la política en Occidente respecto a los electores. Digamos, esto está pasando con Milei, en Brasil se dio con Bolsonaro, en Colombia se dio con el candidato Hernández, que no llegó a ganar, pero que estuvo ahí en el balotaje, en Chile se dio con Boric, en Alemania se ve con la expresión de ultraderecha AfD, en Reino Unido se ve con el Brexit, en Estados Unidos se ve con Trump. Es decir, no podemos desasociarlo del resto del clima del resto del clima de Occidente, ¿no? Y Francis Fukuyama dice, bueno, hay un problema identitario de la política. La política ya no se basa, el votante ya no vota solamente por lo material, por lo económico, también también vota por lo identitario, por si se siente representado, si se siente contenido. Y yo creo que gran parte de la pérdida del Juntos por el Cambio y del kirchnerismo tiene que ver con la pérdida de representación de esos sectores, que antes lo representaba Macri, antes lo representaba Cristina, bueno, y ambos lo fueron perdiendo. Y Milei aparece ahí como un faro, diciendo, yo los escucho, yo les vuelvo a traer la dignidad que perdieron y lo pongo en el centro de la escena. Bueno, ese fue el acierto que tuvo, ¿no? En términos políticos, de representación política.
Leandro, te agradecemos un montón este rato con nosotros y ayudarnos a vislumbrar un poco el panorama. Bueno, les agradezco mucho. Que tengan buen día. Igualmente. Pasaba Leandro Bruni, sociólogo y politólogo de la UBA. Él trabaja en consultoría política, brindándonos un análisis sobre todo sobre el fenómeno Milei. Exactamente. Así que un Y poquito también, de todos come. Y también, Lu, un poco la crítica o autocrítica de la política en general, Sí. ¿no? Cómo ha perdido terreno los partidos tradicionales y le han dado lugar a este tipo de fenómenos que hoy estamos analizando y que hoy están en el centro de la escena. Exacto. Piso, dijo Leandro. Uf. Piso, dijo. El 30% es el piso.